Se acerca el final del año y es un momento excelente que quiero aprovechar para hablar del tema de hoy: cómo cerrar asuntos abiertos. Es algo que podemos hacer en cualquier momento del año, incluso en el día a día, pero vamos a aprovechar que estamos en un cierre de ciclo para aplicar lo que te quiero contar hoy. Porque esto de los asuntos inconclusos, dejar ciertos temas en el limbo mental, es una de las fuentes psicológicas de malestar más habituales. Y por eso vamos a profundizar en ello hoy. Primero te quiero contar una anécdota. Estaba el otro día con un amigo y me contaba que estaba escuchando un podcast de un programa que se llama Madrid Fusión y contaban cuáles habían sido las croquetas ganadoras de este año. Croqueta va, croqueta viene, textura, sabor, cremosidad. Y él, que ya se conoce, dice: uy, ya sé lo que me va a pasar, me estoy sugestionando. El espíritu de la croqueta le estaba ya invadiendo. Y no podía ya pensar en otra cosa. Croqueta, croqueta, croqueta. Sí que podía pensar en otra cosa, él trabaja, ¿no?, y tiene familia, pero siempre, en todo momento, con la croqueta en paralelo. Y me decía: mira, Rocío, es que cuando me pasan estas cosas, o les doy salida o se enquistan. Entonces, ¿qué hizo? Pues irse a comprar los ingredientes, terminó el trabajo, se fue al supermercado y se puso a cocinar 40 croquetas, de las que se comió 3 o 4. Todo esto me lo estaba contando en un restaurante asturiano que le había pasado lo mismo. Estaba pasando por la calle, vio el restaurante asturiano y dijo: uy, quiero ir a este restaurante, tengo que comer ahí, tengo que probar el chorizo a la sidra de aquí. Me convocó para ir ahí, para de nuevo darle salida a un deseo que se había activado y que le estaba generando tensión hasta que podía ejecutarlo. Y esto es lo que nos suele pasar, que se activa un deseo y se genera una tensión que se queda ahí dando vueltas hasta que se desatasca a través de darle salida y ejecutarlo. ¿Qué pasa? Que cuando es el tema a cerrar, el tema a darle salida, unas croquetas o un chorizo a la sidra, pues bien, pero es que hay otro tipo de asuntos que están hechos de un material distinto. El proceso es el siguiente. Primero surge una necesidad. Por ejemplo, la necesidad de resolver una duda, la necesidad de tener certeza o seguridad sobre algo, la necesidad de expresar una emoción que estoy reprimiendo, ¿no? Pues el perdón, el enfado, rencor, resentimiento, el amor correspondido o no correspondido, una necesidad de expresarme. O la necesidad de saber algo de mi futuro para encontrarme tranquilo. ¿Qué pasa? Que esa necesidad genera como una energía, una tensión psíquica y física que necesitamos como, pues eso, descargarla. El problema es que esa necesidad no siempre es una necesidad real, o desde luego es una necesidad que podemos replantearnos. ¿Realmente necesito estar seguro de lo que pasó? ¿Necesito estar seguro de lo que va a pasar? ¿O puedo yo mismo hacer una especie de cierre o de resolución sabiendo que no necesito realmente saber aquello que pasó o aquello que va a pasar? Que no necesito tener una conversación con esa persona para expresarme, porque eso genera una dependencia con el otro, y con el otro que a lo mejor no está dispuesto a hablar conmigo o que no está directamente. Decía Fritz Perls que uno de los rasgos de la madurez es aprender a rascarse nuestras propias pulgas y no estar siempre dependiendo de otra persona para cerrar nuestros asuntos. El caso, que me voy. Aquí es importante darse cuenta de que esta necesidad está basada en ciertas reglas internas que hemos aprendido, como si pienso en algo, si pienso en una croqueta, tengo que comérmela. Cuando alguien está dejando de fumar o de beber, por ejemplo, es: si me vienen las ganas de fumar o de beber, tengo que darle salida, tengo que ejecutarlo y si no, no me quedo tranquilo. Y no es que la persona no se quede tranquila porque funciona así y es una ley universal, sino porque está cayendo en la regla interna, muchas veces inconsciente, de: si pasa esto, tengo que resolverlo de esta manera. Si yo aprendo y me flexibilizo y digo: si pasa esto,
puedo encontrar otra manera de resolverlo. O respiro. Pues si tengo ganas de beber, pues me voy a dar un paseo. O si me surge una duda del pasado, suelto la regla de decir, tengo que dejarlo resuelto. Bueno, pues me dejo con eso abierto. Es curioso y paradójico, ¿no? Puedo cerrar algo dejándolo abierto. Hay personas que les cuesta mucho esto, ¿no? Y necesitan como ir cerrando cajas, cerrando ideas, cerrando decisiones. Pero no es que les cueste porque esto funciona así, sino porque, como te digo, han creado una serie de reglas que les impiden quedarse tranquilos y liberar esa energía sin necesidad de seguir su regla. ¿Qué podemos hacer entonces para que no se quede esa energía estancada o tener que darle salida de una forma que nos hace daño? Ya sea con compulsiones, ya sea con hábitos que sabemos que nos hacen daño, ya sea con parloteo o obsesionarnos con algo que ya no procede. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces para cerrar asuntos y liberar esa energía estancada? Primero, darnos cuenta de qué temas parecen estar abiertos en nuestro interior, ¿no? Como dudas del pasado, dudas del futuro, relaciones, sentimientos no expresados. Me voy a parar, os propongo esto, ¿no? Aprovechar el cierre de ciclo de este año para parar y decir, a ver, ¿qué temas siguen ahí en abierto como sin resolver, sin concluir? ¿Qué temas me están quitando energía porque están ahí vagando en mi consciente, en mi inconsciente, quitándome foco para lo que viene en el nuevo año, dando espacio a otras nuevas aventuras, relaciones y experiencias? Así que primero me hago consciente. Segundo, darme cuenta de las reglas internas que estoy cumpliendo sin darme cuenta. Como te decía, para quedarme tranquilo con este tema necesito que pase esto o lo otro. Para quitarme este resentimiento que necesito hablar con mi padre. Lo necesito tener esta conversación con él. Eso me hace dependiente de la respuesta del otro. No voy a ponerme a llamar a todas mis exparejas o a mi padre que ya no está. Entonces, en esos casos, darnos cuenta de que es algo interno, ¿no? que podemos elaborar, pues, por ejemplo, mediante una carta, compartiéndolo con otra persona, que no sea el protagonista, la protagonista de la historia. Podemos hacer típico ritual de fin de año y ponerlo en un papelito simbólicamente y quemarlo, o soltarlo, o tirarlo, como algo que simbolice un cierre de esta historia. O seguir explorando por qué no podemos cerrarla. Realmente, ¿qué significado ha tenido eso para nosotros? Muchas veces el cierre simbólico, psicológico, va a llegar por darle un significado a esa experiencia. Darnos cuenta de qué hay detrás de la duda que me tiene ahí machacado dándole vueltas todo el día. O de esa relación, qué significado hay para mí, de qué me está hablando mío interno, ¿no? Entonces, en lugar de alimentar los parloteos sobre ese tema, estar todo el día pensando en ello, comentándolo con los demás, leyendo sobre el tema, viendo vídeos sobre el tema, voy a parar y decir, a ver, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué estoy obsesionándome con esta relación o con esta experiencia, cuando me despiden del trabajo, cuando tuve este conflicto con mi amigo? ¿Qué me dice de mí? O sea, voy a profundizar un poco y ver qué me está contando de mi historia y resolverlo desde ahí. Que esa experiencia es un poco la anécdota, es un poco el señuelo que me está dirigiendo hacia algo más profundo, que habla de ciertas necesidades mías o de creencias mías, que me van a dar claves muy interesantes para evitar que esto se repita cada vez que se vuelva a abrir otro tema. Esta es mi propuesta para dentro de este vídeo. Es un tema que da para mucho y que requiere un trabajo de madurez y de conciencia, pero es muy interesante y nos ahorra muchos parloteos, mucho desgaste de energía y de tensión física, y nos permite ir equilibrándonos y encontrar formas de entrar en reposo, en calma, en apertura a lo nuevo también, no quedarnos enganchados a lo viejo. Espero haberte ayudado
Te propongo también que te suscribas a nuestra newsletter en hermanoslacasa.com, donde hablamos de este y más mecanismos psicológicos que nos quitan y nos dan la calma, la claridad y la confianza. Y feliz año.